Yo realmente lo que quiero es tratar de probar, no probarle a otros. Yo lo que quiero es probarme a mí mismo. Ni siquiera es probarme, es solamente darme cuenta o corroborar que yo puedo transmitir muchas cosas y que tal vez esta podría ser una forma de hacerlo. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos de, de valor dentro de cada uno de nosotros? Es algo único. O sea, cada uno de nosotros tiene cosas maravillosas y tiene algún tipo de regalo o don o característica especial que a veces guardamos y no somos capaces de o bien identificar o de compartir con el exterior, es decir, con nuestra familia, con las personas que están al lado nuestro, con todas las personas que de alguna u otra forma nos relacionamos en las diferentes etapas de nuestra vida. Una de las, diría yo que de las, no sé si características o formas de darse a los demás o de una de las formas en las cuales una persona puede mostrar, o no, más que mostrar, no, es expresar sus características internas a través del agradecimiento. Creo que cuando cada uno de nosotros se siente agradecido hacia las cosas que recibe, hacia sus propios regalos, todo lo que de alguna u otra forma está dentro de uno y que recibió, ya bien sea por merecimiento, porque naciste con eso, o porque lo aprendiste dentro de tu familia, por tus padres, por tus amigos, por tu educación formal, etc. Todas esas cosas forman una especie de elementos o regalos que uno bien podía compartir con las demás personas. Compartir y regalar un espacio de tiempo hacia otro ser humano es algo maravilloso. De ahí que es lo que trato de comentar respecto a todas esas cosas que cada uno de nosotros tiene por dentro, que a veces son regalos hermosos. Algunas personas lo expresan abiertamente y se convierten en artistas y son reconocidos como artistas, bien sea un pintor, un músico, un escultor, inclusive una persona que trabaja en una carrera de academia o en la industria, que igualito ponen al servicio de los demás su ingenio y crean obras maestras. Esa es una forma de dar a los demás y de brindar eso que ellos hacen con pasión, que a lo mejor puede ser un regalo que puede estar brindando a las demás personas, inclusive al mundo entero. No necesariamente uno tiene que ser un violinista maestro, un pianista único o exclusivo, un director de orquesta, no tengo por qué ser el mejor chef del mundo o ser el mejor piloto de Fórmula 1 o no tengo por qué ser el matemático más brillante de todos los centros de investigación de cualquier parte del mundo. La idea es que cada uno de nosotros tiene formas diferentes de brindar a los demás lo que tiene por dentro, ya sea a través de su don o lo que aprenda, etc. Yo, de alguna forma, lo que quiero es tratar de ordenar muchas ideas que tengo en la cabeza que rondan alrededor, que giran alrededor de esa teoría o de esa noción de que en la medida en que nosotros más nos damos hacia las demás personas, mejor nos sentimos y que que transitamos un camino de felicidad. Y ojo que estoy tratando de entender que estaríamos transitando un camino de felicidad y no un camino hacia la felicidad, porque pareciera que el camino hacia un destino final tiene pequeños segmentos o instantes que yo consideraría que son felices. Entonces, de alguna forma, en la medida en que cada uno de nosotros logre identificar aquellos elementos que son propios de uno, internos, y que son un regalo maravilloso, que una vez que los identifique y pueda de alguna forma consciente o inconscientemente compartirlos con otras personas, eso nos hace grandes seres humanos, nos hace grandes personas, nos hace grandes amigos, hijos, amigos, parejas, etc.
solamente redondeo tratando de encontrar la forma en la que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de compartir su don, su regalo maravilloso a todas las demás personas. Recordemos que compartir con la gente para mí es lo más maravilloso, poder ayudar y poder brindar una mano amiga. Cuenta conmigo, te puedo apoyar. Esas cosas son, yo diría que son pilares fundamentales, al menos de mi pensamiento. Y yo creo que, como siempre lo converso con mi familia, que en la medida en que uno más se acerque al momento en el cual la vida se termina, comienza a valorar mucho más las cosas. Y si nosotros comenzáramos a valorar los pequeños detalles, esos regalos internos que cada uno tiene y que es capaz de brindar a los demás, si nosotros pensáramos en la posibilidad de brindar esos regalos mucho más jóvenes, es decir, no esperar a darnos cuenta de que tenemos esas capacidades internas, no esperar hasta que estemos cerca de la muerte para empezar a valorarlas. En la medida en que podamos hacerlo más joven, a más temprana edad, las relaciones humanas, y no diría que del mundo, pero las relaciones humanas en torno a ti podrían mejorarse muchísimo mejor. Tú vas a empezar a notar cambios rapidísimos, yo los noto, en la medida en que tú hablas y compartes con la gente. Y pues una de mis premisas fundamentales es que en la medida que yo más doy, más recibo. Y no estamos hablando en términos materiales, sino en términos de amistad, en términos de cariño, de reciprocidad, de colaboración de uno a uno, de compartir incluso, de compartir sin esperar nada a cambio. Por eso eventualmente cada uno de nosotros nos daremos cuenta de que todos formamos parte de algo y que en la medida que nosotros podemos ayudar a los demás, mejor nos servimos, mejor nos sentimos, diría yo.